¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar de quién es realmente ese skin increíble que se diseñó o esos emotes que la comunidad adora? Bueno, si se trabaja con una agencia, la respuesta es un poquito más complicada de lo que parece. Hoy vamos a meternos de lleno en los documentos de Vichinima para entender justo eso, a quién le pertenece el contenido creativo. Y esta es la pregunta del millón, ¿no? Es un punto que genera muchísima confusión. La línea entre lo que una persona crea y lo que es propiedad de la agencia a veces se ve un poco borrosa, pero la verdad es que está súper definida en los documentos legales. Así que vamos a aclararlo de una vez por todas. Para resolver este tema preparé una ruta bien clara. Primero, la base de todo, el contrato. Después vamos a descifrar un término que es clave, activos institucionales. De ahí, directo al grano. ¿Quién es el dueño? Luego, exploramos lo que está prohibidísimo hacer. Y al final, vemos qué pasa si no se siguen las reglas. ¿Listos? Vamos. Muy bien, empecemos por el principio, como debe ser. Todo nace aquí, en el contrato. Hay que pensar en él no como un montón de papeles, sino como el manual de juego que define toda la relación con la agencia. Es, digamos, el cimiento legal de la colaboración. Y como podemos ver, en Vichinima hay diferentes tipos de contratos según el rol, para streamers, para tiktokers, para diseñadores, en fin. Pero, y aquí viene lo importante, a pesar de que son distintos, todos comparten una base común sobre un tema. ¿Quién es el dueño de la propiedad intelectual que se crea? Ahora sí, pasamos al concepto más pero más crucial de todos. Si hay un término que hay que entender sí o sí en cualquier contrato de este tipo, es este, activos institucionales. Es básicamente la etiqueta que la agencia le pone a todo el material creativo que se produce trabajando con ellos. ¿Y qué entra en esta categoría? Pues, como se ve aquí, la definición es súper amplia. Abarca prácticamente todo lo que se nos pueda ocurrir. Skins, logos, guiones, videos, hasta los mods. La regla es bastante simple. Si se creó como parte del trabajo para la agencia, entonces es un activo institucional. Para que quede más claro, esta es la mejor forma de verlo. Es como si la empresa te diera una laptop para trabajar. La usas todos los días, es tu herramienta principal, pero al final del día, la laptop no es tuya, es de la empresa. Con los activos institucionales pasa exactamente lo mismo. Y esto nos lleva de cabeza a la pregunta central. A ver, si alguien crea el contenido, ¿no es el dueño? Pues la respuesta no es un simple sí o no. Aquí es justo donde se separan los derechos de autoría de los derechos de explotación comercial. Y aquí lo tenemos, negro sobre blanco, sacado directamente del documento. Ojo con esto. Dice que Vichinima será el titular exclusivo de los derechos. Esa palabrita, exclusivo, es la que lo cambia todo. Esta tabla lo explica perfecto. De un lado, el creador se queda con los llamados derechos morales. ¿Qué es eso? Es el reconocimiento, el crédito, el derecho a decir, ¡hey, esto lo hice yo! Pero del otro lado, la agencia se queda con los derechos patrimoniales. Y esto es la capacidad de reproducir, vender, adaptar. En resumen, se queda con todos los derechos que tienen que ver con el dinero. Ok, ya entendimos la teoría. Ahora vamos a lo práctico. ¿Qué significa todo esto en el día a día? Pues significa que hay cosas muy, pero muy específicas que un creador agenciado tiene prohibido hacer con ese contenido. La cláusula que vemos aquí es súper directa. No deja lugar a dudas. No se puede explotar, vender o ceder esos activos a nadie más. Y mucho ojo con la última parte, sin autorización escrita. Esto quiere decir que cualquier permiso tiene que ser explícito y quedar por escrito. Nada de acuerdos de palabra. Para que quede todavía más claro, aquí lo tenemos punto por punto. No se pueden vender los emotes que se hicieron para Vichinima a otra plataforma. No se puede tomar el logo oficial y cambiarlo para un proyecto personal. Y por supuesto, no se puede licenciar ese trabajo a otra compañía. Estos activos son para usarse única y exclusivamente dentro del ecosistema de la agencia. Y como es lógico, si hay reglas, también hay consecuencias por no cumplirlas. Vichinima tiene todo un sistema disciplinario formal para manejar estas situaciones, sobre todo las que tienen que ver con la propiedad intelectual. Como muestra este gráfico, las faltas se clasifican por su gravedad. Y es clave entender esto. Un mal uso de la propiedad intelectual, como por ejemplo vender un activo, nunca se va a considerar una falta leve. Eso de entrada ya cae en la categoría de grave o muy grave, y las sanciones pueden ir desde multas hasta terminar el contrato.
Pero es muy importante destacar que no es un proceso que se haga al azar. Hay un procedimiento bien estructurado. Se inicia una investigación, se notifica formalmente, se tiene derecho a defenderse y, muy importante, existe el derecho a apelar la decisión final. Hay garantías para el creador en este proceso. Entonces, si nos tenemos que quedar con una sola idea de todo esto, que sea esta. Como creador, se mantiene el crédito, el reconocimiento, pero la propiedad comercial, o sea, la capacidad de ganar dinero y controlar ese trabajo, se le cede a la agencia. Esa es la división fundamental que lo define todo. Y con todo esto sobre la mesa, la pregunta final queda abierta. Ahora que las reglas sobre la propiedad intelectual están claras, cada quien tendrá que evaluar si este modelo de trabajo, con sus beneficios y también con sus sesiones, es lo que conviene para su carrera. La información es poder y ahora está de nuestro lado.